Primero me presentaré para los que no me conocéis. Como soy converso, hay quien me conoce por mi nombre anterior, que era Eduardo, y hay quien me conoce por mi nombre actual, que es Jair. Soy de San Lucas, de la provincia de Cádiz. Acércate un poco más negro. Vale. Ponlo más por bajillo. Ahí, así. ¿Me escucháis mejor ahora? Sí. Bien. Como yo soy de piñón fijo, en la presentación de la Junta anterior, el argumento que yo defendía es que el andaluz tiene una serie de características que se da en un montón de idiomas, sobre todo en las lenguas romances. Mi trabajo prácticamente lo centré en la similitud que existe entre el andaluz, el catalán, el francés y el italiano, es lo que yo defendía en la Junta anterior, y ponía de que existen miles y miles de coincidencias o similitudes entre el andaluz, el catalán, el francés y el italiano. Cuando no quiero decir con esto de que el andaluz esté influenciado por estas lenguas, sino que han evolucionado prácticamente en muchas cuestiones en la misma línea. Y el trabajo que presento ahora es que no solamente existe ese tipo de coincidencia con estas lenguas, sino que ocurre también, por ejemplo, en el caso del portugués, que aunque esté cerca, no tiene, lo único que tiene en común es que tiene el mismo origen, son de origen latino las dos. Son lenguas romances, sino que han evolucionado de manera diferente, lo que ocurre es que tienen similitudes. Por ejemplo, os pongo aquí una lista de similitudes. Por ejemplo, en el andaluz existe la preposición en, que se contrae de diferente manera según cómo está en la frase. Si, por ejemplo, sigue a una palabra que termina en vocal, se contrae con la palabra anterior. Si, en cambio, está entre dos palabras, una que termina en vocal y otra que empieza por vocal, se contrae con la siguiente. Si está precediendo a un artículo, que en el caso, como comentaba Paco, el artículo determinado masculino singular, en andaluz existe tres. Existe el, que se utiliza prácticamente exclusivamente cuando precede a una palabra que empieza por vocal. Es la única forma cuando lo utilizamos. Luego existe el artículo e, que se utiliza cuando precede a una palabra que empieza, por ejemplo, por l, por n, por ñ, por lo que llamaron asa aspirar, que no es una asa aspirar, nosotros exhalamos aire, no aspiramos. Y en cambio utilizamos el artículo er cuando precede a cualquiera de las demás. Estos tres artículos se contraen con la preposición, igual que se contrae con la preposición de. Formamos de, y en cambio lo hacemos lo mismo el artículo con la preposición con el artículo. Vemos que existe, lo mismo ocurre en el portugués. En el portugués la preposición en, que en cambio en portugués es en, cuando precede al artículo, que el artículo determinado masculino singular en portugués o, se contrae, y en el andaluz hacemos lo mismo, en la diferente forma, en la diferente manera, como expliqué antes, según si va entre palabra que termina y empieza por vocal o precede al artículo determinado en sus diferentes maneras, ¿vale? Esto mismo, ya decía en la presentación anterior, que esto ocurre en el italiano y nadie cuestiona el italiano, evidentemente. Ocurre en el portugués y nadie cuestiona el portugués. En cambio lo hacemos nosotros y todo el mundo se raja las vestiduras. He puesto un montón de ejemplos que podéis ver
que en portugués se repite siempre, es la misma contracción, el artículo con la preposición. En cambio, nosotros tenemos 3 artículos, se forman las 3 maneras, evidentemente, son las 3 formas. Lo mismo ocurre con la preposición de y la preposición a. En el portugués existe una diferencia, que mientras que yo suelo apostrofarlo, en el catalán se hace, en el francés se hace, en el italiano se hace, en el portugués no. Ellos lo contraen sin apostrofarle, como alguien proponía por ahí, hacerlo ya directamente y sin ponerle apóstrofe. Veis que existe un montón de contracciones, lo pongo en portugués y lo pongo en el andaluz para que veáis que existe de la misma manera, mientras que en portugués lo hacen directamente. Bien, luego lo siguiente que planteo es algo que me encontré hace muy poco tiempo, o tropecé con ello hace muy poco tiempo. Es un texto en ladino y me di cuenta de que tenía también un montón de cosas en cuestión con el andaluz. Y es que si tú lo analizas, el ladino era la lengua que hablaban los judíos en Al-Ándalus. En ese mismo periodo, mientras que aquí se hablaba, el yamía se escribía, algarabía es lo que se hablaba, los hebreos, evidentemente, le pusieron otro nombre. Pero era exactamente la misma lengua. La población autóctona que había aquí, fuera judía, musulmana, cristiana, como decía Antonio Manuel ayer, cafre, fuera negro, fuera quien fuera, pero la lengua era la misma, la lengua coloquial que todo el mundo utilizaba. Pues si cogemos cualquier texto en ladino, podemos ir comparándolo con el andaluz. Y si empezamos a verlo, existe muy poca diferencia entre el ladino y el andaluz. Y no pensar que hay un ejemplo solo. Podemos encontrar cientos, miles quizás, de similitudes. Hay palabras que son exactamente igual y ahí hay ligera diferencia, pero para que veáis la de similitudes que hay entre el ladino y el andaluz o el andaluz actual. Hombre, el andaluz actual evidentemente no es el mismo que se hablaba en el andaluz hace 10 siglos, eso es de cajón, ¿no? Todas las lenguas evolucionan y yo creo que la que más evoluciona es el andaluz, mientras que vemos otras lenguas como le pasa al gallego, y no puedo menospreciar el gallego, es una lengua muy arcaica que prácticamente no ha evolucionado nada de hace 10 siglos a hoy, o muy poco, y en cambio el andaluz es una de las lenguas que más evoluciona. El castellano dicen que evoluciona, pero yo siempre defiendo la tesis de que evoluciona porque el andaluz lo lleva a rastra. El andaluz lo lleva a rastra, pues la Academia de la Lengua se ve obligada periódicamente a reconocer que eso está bien. Lo reconoce doliéndole mucho las tripas, pero termina reconociendo de que eso está bien. Lo que nosotros hacemos, como decía, si no me equivoco, Menéndez Pidal, lo que los andaluces hablan hoy, el resto de los españoles lo hablarán dentro de 50 años o 100 años. Y yo creo que este hombre era asturiano, no era andaluz. Bien, pues aquí tenéis ejemplos para hartarse, como decimos en mi pueblo. Pues ya tenemos similitudes con el ladino, con el portugués, el italiano, el francés y el catalán, y yo todavía no he escuchado a nadie cuestionar ninguno de estos 5 idiomas, o 5 lenguas, llamémosla como queramos. Basta que lo hagamos nosotros para que todo el mundo se raje la vestidura y todo el mundo diga que eso no se puede hacer. El catalán lo puede hacer, el italiano, el portugués, lo mismo que hacemos nosotros. Las contracciones con los pronombres, las contracciones con los artículos, las contracciones con las preposiciones, eso es lo mismo que hacen los catalanes, por ejemplo. Y aquí hay gente que vive en Cataluña y sabe que esto es así y nadie cuestiona el catalán, evidentemente.
ni el francés. Bien, aquí explico por qué yo, personalmente, que no estoy diciendo que mi norma sea la buena y la de los demás sea la mala, sino yo escribo de esta manera y defiendo por qué lo hago. El que yo utilice la K es simplemente por irme históricamente al origen, como decía Antonio Manuel ayer. Cuando tú una cosa no sabes por qué, lo más lógico es irte atrás a buscar el origen, porque seguramente que tiene una explicación lógica. Yo me fui todo lo que pude atrás y me iba a las archas, a los documentos escritos en andaluz hace 10 siglos. Las archas, evidentemente, y todos los documentos en andaluz de la época estaba escrito con grafía árabe. Y la grafía árabe, para representar la K, el sonido K, utiliza la K. Le explico a este hombre ayer que existe la K, está la Kaf, que es cultural, que es diferente, que para nosotros es la Q. Cuando se tradujeron las archas y todo este tipo de documentos, tuvieron que recurrir a transliterar palabras, o sea, sílaba por sílaba o grafía por grafía, si no, no tenía sentido y era imposible traducirlo. Pues si tú coges el equivalente en el latín de la K árabe, es la K, nos guste o no nos guste, porque no se trata de me gusta el símbolo, no me atrae, esto me suena vasco. Los vascos tuvieron que coger la grafía latina porque el euskera no tenía grafía propia, igual que tuvieron que hacer los ingleses y los alemanes, pero todos los pueblos anglosajones, para poder escribir en inglés o escribir en alemán. Ellos no tenían grafía, los únicos que sabían escribir en la época eran los curas. Como sabían latín, pues lo más fácil es coger la grafía latina y podemos escribir en alemán o podemos escribir en inglés. Pero ya la K es un latín, es un helenismo en el latín incluso, sí, se usa para el peso. Sí, yo eso no lo discuto, pero tú puedes hablar con quien quieras y te dirá el equivalente a la K árabe es la K de kilo. Sí, pero digo la forma de representarla. El sonido sé que está ahí, claro, pero... Tú puedes partir de un principio. Aquí tenemos dos opciones. O escribimos el andaluz con grafía árabe, que sí tenemos prácticamente casi todos los sonidos nuestros, o con caracteres latinos. Si lo hacemos con caracteres latinos, asumimos todas las consecuencias. Que también, si ahondamos en lo que tú dices, el latín viene del griego y el griego viene del fenicio. No. Entonces, No viene del griego. Por favor, No podemos entrar. no entremos en discusiones ortográficas, que hemos tenido ya muchas y se nos va el tiempo. No, que sigas poniendo, es que si no, es que no cierran a las dos y esta familia tiene que poner. bueno, si sobra tiempo, pues al final, Sí, al un final. poquito. Sí, No. Con el sonido ñ prácticamente hago lo mismo. Que cojo la ñ del español, que sabemos que fue una contracción de una N con otra N encima, y de ahí surgió la cedilla que le pone, o cogemos la ñ del catalán, o la ñ del galaico portugués. Yo hice lo mismo. ¿Cómo se escribía el sonido ñ hace 10 siglos o 11 siglos? Pues las archas tú empiezas a buscar y resulta que el sonido ñ se representaba con la nun y la ya. O sea, una N y una Y. Para mí era más lógico utilizar esa, porque tú no puedes utilizar, o no debes utilizar, un símbolo o una grafía de un idioma que no tiene nada que ver con el tuyo. Si buscamos el origen nuestro, era transliterar a caracteres latinos lo que se escribía con caracteres árabes. Por lo tanto, yo empecé a utilizar la nun y la ya, o sea, la N y la Y, para utilizar sonido ñ, ¿vale? Que podemos discutir lo que queramos, ¿vale? Bien.
cosilla que a lo mejor no estaremos de acuerdo es si se utiliza la B para sustituir la V, debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Yo no entro en la cuestión de que el sonido es el mismo, evidentemente que el sonido es el mismo. En andaluz no hay diferencia entre la V y la B. Todo lo contrario, como la mayoría de los que estáis aquí, quitando la nueva ola, los chavales jóvenes que están en este lado, os acordaréis perfectamente cuando, por lo menos yo cuando estaba en la escuela de chiquitito, el que tú dijeras una V la pronunciara como una B, los maestros, que la mayoría eran del norte, le daban por ti. Tú tenías que decir volar, tenías que decir llave, y esto era suspenso en un momento dado, a la hora de hacer un examen. Esto hace 50 años, cuando yo era chico, era, ya te digo, perseguido, y que tú no sabes hablar, y que tú no te ibas a suspender. En 50 años nos lo hemos cargado. O sea, la academia, la RAE, la famosa RAE que está ahí, que está por encima del bien y del mal, y decide lo que está bien y lo que no, al final ha tenido que asumir y reconocer de que no existe el sonido V, incluso en el castellano, en el español, como queramos llamarlo. Ahora es el mismo sonido para las dos. El sonido L, que también existía cuando yo era chico, y los maestros te daban mucho por culo, que había que pronunciarlo, también ha reconocido de que ya es el mismo sonido ya de la Y. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que, como decía antes, y decía Menéndez Pidal hace un siglo, o prácticamente un siglo, lo que nosotros hacemos hoy, lo hará el resto de los españoles dentro de 50 años. Por lo tanto, no tenemos que coger complejos. Lo que nosotros hacemos hoy, tarde o temprano, la RAE, a pesar de todo, aunque le duele las tripas, tendrá que reconocer de que como nosotros lo hacemos, se hace bien. Por lo tanto, no tengamos bulla. Yo desde luego no tengo bulla ninguna. A mí lo que me parece que no está bien el hecho de escribirlo todo con B, porque esto tiene su origen. En todas las lenguas romances existe la V y existe la B. Escrita me refiero. ¿Por qué? Porque esto tiene su origen. El origen fue precisamente que la U, cuando iba acompañando a otra vocal, se terminó convirtiendo en el latín tardío, se convirtió en una consonante. Igual que la I, cuando iba acompañando a otra vocal, se convirtió en una consonante que fue después la J en muchos idiomas, ¿no? En francés Joao, en catalán Joan, en francés Jean, ¿no? Incluso en las lenguas germánicas que utilizan grafía latina, la J es sonido G, igual en alemán y en inglés, porque era el sonido que tenían en latín tardío. Por lo tanto, sustituir la B por la V, a mí no me parece serio, que esto es discutible. Yo desde luego no soy de los que ven perros en yo tengo la razón y los demás están equivocados. Si tú me convences y me das argumentos, yo estoy dispuesto a negociar todo lo que queráis, ¿vale? Pero personalmente no estoy de acuerdo en el sentido de quitarla y listo. El utilizar para los sonidos ye, ya, yi, yo, yu, la Y, evidentemente, que es el que más los representa. Aquí hay para hartárselo, también ya me están diciendo los compañeros que vayan. Aquí hablo de cómo utilizamos, y ya voy terminando antes que me echen, de cómo utilizamos, por ejemplo, el adverbio to, toa, toa, por lo menos en mi zona, yo no sé si esto es común en toda Andalucía. Por ejemplo, una característica, que esto prácticamente me lo he tropezado sin darme cuenta,
que lo hacemos y no nos damos cuenta, es que utilizamos el masculino singular prácticamente siempre. Siempre y cuando en la misma frase te va el sujeto. Te va el sujeto. Si tú, por ejemplo, dices todas las mujeres para adentro, el to va en masculino singular, cuando en español dirían todas, femenino plural, pero como en la misma frase tú dices todas las mujeres para adentro, ahí está claro que son las mujeres que ya va en femenino y va en plural. Cuando los dos interlocutores tienen claro de qué estamos hablando, yo te hago la pregunta, te digo, tráete todas las muñecas, y tú me dices, sí, me la llevo todas. Tú lo dices en plural y en femenino, y en cambio yo te lo he dicho en masculino singular. Porque ya tú sabes de qué estamos hablando. Esto lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos. Yo siempre propongo lo mismo. Ponte muchos ejemplos y te darás cuenta que lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos. El adverbio en masculino lo utilizamos prácticamente siempre, aunque el sujeto vaya en femenino o vaya en femenino plural. Cierto, yo creo que es neutro. Que es neutro, el todo ese. Ya, pero pero es masculino, es neutro. que lo utilizamos de esta manera. Esta característica evidentemente no la utilizáis en esta zona, sobre todo en la parte más orientada a Andalucía. Como los plurales no los formamos igual, nosotros exhalamos siempre a la hora de los plurales, tanto en femenino como en masculino. Ustedes lo que hacen es abrir las vocales, como comentaba Paco antes. Nosotros lo que hacemos para evitar cacofonía es sustituir, en el caso de que se junten dos veces la H aspirar, por llamarlo de alguna manera, que no es aspirar, como decía antes, es sustituir la Z por una H, que en este caso es A, ¿no? Nosotros no decimos como la gente de Córdoba los ojos, ¿no? O los granadinos, sino decimos los ojos, para evitar esta cacofonía, para no decir los ojos, evidentemente, ¿no? Aquí es específico, que prácticamente lo hacemos más que nada en la parte orientada de Andalucía, lo que es Málaga, Huelva, Cádiz, e incluso Sevilla también lo utiliza. Ayer creo que fue con la compañera, no me acuerdo tu nombre, te comenté que había... Yo estuve un tiempo participando, o yo colaboro con todo el mundo, sin saber quiénes son, porque yo no sé ni quiénes son los que manejan esta página, pero me dieron la posibilidad de trabajar con ellos sin ponerme normas de ningún tipo. Yo quiero escribir en andaluz como yo creo que se debería, igual que tú escribes como a ti te da la gana, ya nos pelearemos y discutiremos. Entonces empecé a colaborar con ellos. En esta página, en este enlace, que como Paco y el amigo Tomás están trabajando en el tema del vocabulario, aquí podéis tener, creo que son unas 8.000 palabras que son mías, vamos, que no es que las ha hecho nadie, sino que lo he trabajado yo, está en esa página, pero que puedes utilizar todos los términos que te dé la gana para el vocabulario que estáis trabajando. Y son las palabras con sus acepciones, evidentemente en andaluz. Hay muchas palabras que prácticamente lo usan la mayoría de la gente en los pueblos, son términos muy coloquiales, muy habituales. ¿Eso está en el libro de acta? Sí. Ahí están los dos enlaces, el de mi Facebook y el de la página esta, que es una variante de Wikipedia, más o menos, y ahí te permite escribir todo lo que quieras, ¿vale? Pues muy bien, pues prácticamente, Paco, ¿cómo andamos? Bien, ¿no? Bueno, muchas Sí, he gracias. dicho. Tengo nada. No, Para la gente